que es licenciado en Medicina y divulgador. Ya le conoceréis seguramente porque ya ha estado con nosotros el año pasado. Vino, de hecho, tuvimos una charla con él en unos momentos muy complicados, que teníamos un aforo reducidísimo y aceptó. Aquí estuvo y bueno, os lo agradecemos mucho porque no fue fácil el año pasado organizar estas jornadas. Ignacio coordina la sección de ciencia del periódico La Razón y tiene un podcast que es Nosfera. Es autor del libro Una selva de sinapsis y participa frecuentemente en podcasts de ciencia, como por ejemplo A Ciencia Cierta o Coffee Break. En redes le podéis encontrar como Stendhal, debido al blog homónimo donde reúnen toda su actividad divulgativa. Estas jornadas las abríamos con Carlos Madrid, hablando de ciencia y filosofía, debate abierto desde los siglos del siglo XVI, podemos decir, con bastante intensidad en los últimos siglos. Hoy Ignacio creo que nos va a hablar también sobre qué es lo que pasa, hasta dónde llega la ciencia y qué pasa cuando la ciencia no llega a ciertas cuestiones. Esperemos que nos responda, pues no sé si va a ser fácil, a preguntas como qué es existir, qué es la imaginación, existen los colores, los recuerdos y si las matemáticas se crean o se destruyen. Espero que se creen, que yo soy matemática. Por ahí, por ahí. Vale. Bueno, pues sin más, os dejo con Ignacio y una vez más le agradecemos mucho su colaboración. Ignacio, tú decides las preguntas cuando quieres que lo hagamos y demás, ¿vale? Iré pidiéndolas. Vale, a ver, qué guardo esto. Estaba comentando a un momento Sole que el año pasado fue en condiciones difíciles. No, la charla. Yo la disfruté mucho. Tal vez sean más difíciles estas condiciones porque voy a hablar, yo, por voluntad propia, de un tema espinoso y que levanta ampollas. Es muy posible que si habla alguno con mi trabajo, más o menos le gusta, cuando acabe la charla, decida quemarme en la hoguera. Esa posibilidad existe porque vamos a hablar de algo que está en un terreno intermedio. Hay etnógrafos, por ejemplo, que estudian casos particulares de comunidades del Bronx, de Harlem o de barrios marginales de Estados Unidos, donde hay muchas familias afroamericanas, por ejemplo. Y cuando estas familias son mixtas, se encuentra un fenómeno muy curioso, que es que si bien tal vez la madre es blanca y el padre negro viceversa, la consecuencia es que sus hijos no son afectados del todo ni por una comunidad ni por la otra, ¿no? Acaban encontrando problemas. Pues algo parecido ocurre con el campo del que vamos a hablar hoy, porque es una mezcla, un mix de dos disciplinas distintas, de dos grandes conjuntos de disciplinas, que no es del todo bien afectada por ninguna, porque a ambas les ponen muchísimas críticas. Dan mucha caña aquí y allí. Y el tema central, el tema que quiero utilizar para vertebrar todo esto, es esa pregunta que estaba en el título, que es allá donde no llega la ciencia. Y es una pregunta, no interrogaciones, pero sin duda consiste esa pregunta. Porque al leer eso uno dice, ¿y a dónde no llega? ¿Hay algo acaso a lo que la ciencia no llegue? Yo no sé si alguno de aquí es científico, ha estudiado algo afín a la ciencia, si podéis levantar la mano. Hombre, tú. Bueno, hay gente que no. Fíjate que también cuidado que no, pero yo estudio medicina. Es verdad que podríamos entrar en si es ciencia, si es técnica, si es qué, pero bueno, por ahí anda. Veo que hay algunos, y yo sospecho que tendrán su opinión, que habrán formado su opinión sobre durante su formación, durante su máster, durante lo que fuera, sobre si la ciencia llega o no llega. Y no sé ellos, pero hay mucha gente que tras estudiar 4 años de física, pues el máster, el doctorado, los postdocs, llega a asumir que entiende el mundo con una profundidad de perfección apabullante. Abandona la humildad en algún momento del camino y acepta que, pues ya está todo. Y esto es todo lo que hay que saber y no hay nada ahí fuera. Tal vez en otras disciplinas como biología se acepte más que la ciencia se enfrenta a algunas preguntas difíciles de responder. Entonces, lo que a mí me gustaría saber ahora, aunque ya se han dado pistas, es a qué disciplina le atribuiríais la capacidad de estudiar aquello a lo que la ciencia tal vez no siempre llega. Por ejemplo, la moral y la ética. Porque sin duda podemos decir, la ciencia puede aproximarse a estudiar cómo se comportan grupos de individuos, grupos de animales, ¿no? ¿Qué comportamiento tienen que tener para sobrevivir en el tiempo, para que esa comunidad no colapse sobre sí misma, para que no se vuelva aquello Sodoma y Gomorra y acabe destruyéndose? Hay un equilibrio, una selección, igual que la evolución elige a los individuos más aptos,
elige a aquellos que saben comportarse en comunidad para que las comunidades sobrevivan. Hasta aquí se queda la ciencia. Pero hay implicaciones que no puede llegar a estudiar la ecología del comportamiento, y que no puede llegar a estudiar los modelos de dinámica de poblaciones. Estudian cómo crecen, cómo se comportan, con los baches del camino que se encuentran. ¿Qué disciplina creéis que puede abordar esos puntos que parten que están lejos de la ciencia? No sé si tenéis alguna idea. La física. La metafísica. En concreto, la metafísica, ¿no? Justo para la ética. Claro, es que ahí estamos, pero hay más ideas por aquí. Porque yo quiero empezar negando que no se encarga de eso. Y aquí es donde empiezan las ampollas, ¿vale? Voy a intentarlo justificar para que nadie me malinterprete. Pero hay mucha gente que cuando se les plantea qué hay cuando la ciencia se acaba, lo que refieren no es la metafísica, sino la religión. Y muchos... Ya es una buena respuesta, yo no sabemos con ella porque es lo que yo voy a hacer. Pero vamos a hablar de que ahí está la religión, que como argumento para que puedan coexistir las dos, dice, la gente no puede explicar todo y necesita es un hueco real, un hueco epistemológico. Iré dando paso a las preguntas. Pero lo que quiero decir aquí es que el problema de todo esto es que cuando intentamos estudiar cómo obtiene conocimiento el ser humano, encontramos que no siempre lo hacemos de la misma manera. Las ciencias nos permiten conocimiento de una manera, la filosofía nos permite conocimiento de otra, y cuando hablamos de cómo la religión nos provee de conocimiento, se habla normalmente de lo que es conocimiento revelado, por intuición. Algo que muchos engloban dentro de lo que es el saber tradicional, y que tiene, bueno, pues porque estás ahí, algo interpretas. No digo que sea exactamente así, lo que digo es que no es tal vez, no es posiblemente la forma en la que buscamos resolver muchas de estas dudas tal vez muy complejas que queremos hacer desde un punto de vista algo más objetivo, ¿no? Porque hemos puesto como ejemplo esto de la ética de cómo se comportan las poblaciones. Pero hay casos muchísimo más del día a día que vemos incluso en las noticias. Por ejemplo, encontramos a un paciente que está en una situación muy mala, necesita un trasplante de órganos, pero resulta que solamente hay un órgano y hay otro paciente en el mismo hospital que necesita lo mismo. ¿Cómo tomamos la decisión? ¿Podemos acaso tomar la decisión? ¿Cómo prima la vida de una persona sobre la vida de la otra? Hay dudas, que no digo que estén resueltas, pero que tenemos que abordar. Y de nuevo ahí, por mucho que podamos hacer un cálculo de quién de los dos tiene más posibilidades de sobrevivir, quién de los dos tiene una vida más proclive a este tipo de conductas que le han llevado a su problema, tenemos que justificar que eso sea una buena forma de tomar la decisión. Podemos saber que uno lo merece más, pero realmente que haya estado fumando hace que merezca menos el trasplante de pulmón. No estoy diciendo que no ni que sí, estoy diciendo que hay que justificar eso. Es como una segunda lectura, está por encima del cálculo, está por encima de los hechos. Entra dentro de lo que tenemos que abordar por la ética que la filosofía estudiará. Y esta es la primera defensa que voy a hacer. Que cuando hay un hueco que llenar más allá de la ciencia, no se ha de asignar automáticamente a la religión. Esto es como si hiciéramos al revés. Imaginad un filósofo que dice, hay lugares a donde la filosofía, que estudia a través de un lenguaje más o menos ambiguo, no es capaz de llegar. La filosofía no va a entender jamás exactamente que lo que hay dentro de un protón son quarks, quarks up, quarks down, que esa es la estructura elemental de nuestra realidad. No va a llegar a esa conclusión porque no tiene las herramientas para calcularlo, no tiene las herramientas para objetivarlo de la forma que debe. Imaginad que entonces el filósofo dice, ¿y quién se encarga de decir esto? ¿Quién se encarga de estudiar lo que no llega a mi disciplina? La pseudociencia o la opinión. Tenemos que ser responsables con a quién atribuimos que ha de estudiar cada cosa. En este caso, el filósofo debe saber que existe una disciplina, un conjunto de disciplinas que luchan por ser lo más objetivas que pueden, que no quiere decir todo lo objetivas que podrían ser, sino lo más que pueden, que intenta reducir la subjetividad y que es autocrítica consigo misma para avanzar, y es la ciencia. Y es una mejor aproximación para muchos problemas que las pseudociencias o que la simple intuición. Pues ocurre lo mismo desde el otro lado. Desde nuestros altares, desde la ciencia, las disciplinas científicas, vemos la filosofía como algo subjetivo, sin más, ¿no? Un poco pensar, reflexionar, lo asimilamos a filosofar, como está dando de vueltas a un concepto, y a ver qué sale.
Y por lo tanto lo ponemos al mismo nivel que otras cosas, diciendo, pues me da igual lo que llene ese hueco al que no llegaba la ciencia. Pon filosofía, pon religión, pon lo que sea. Yo voy a intentar defender lo contrario. Es difícil, voy a intentar defender que la filosofía intenta también ser objetiva hasta donde puede. Y es difícil, pero hasta donde puede lo intenta. ¿Y cuál es exactamente la relación que tiene con la ciencia? ¿Cuál es? Porque hemos puesto como ejemplo la ética. Pero igual que la ciencia o las ciencias, mejor dicho, y luego entraremos en eso, son física, química, biología, psicología, y no son reductibles unas a otras. La física no puede estudiar exactamente lo mismo que la psicología. Hay cosas que ocurren cuando interactuamos a gran escala, con personas, con muchas personas, que no podemos modelizar solo con átomos. Pues lo mismo ocurre con la filosofía. Dentro de ella hay muchas ramas. Tenemos una que estudia la ética y la moral, otra que estudia la estética. ¿Qué es lo que hace algo bello? ¿Es simplemente simetría? ¿Cómo se relaciona con la cultura, con nuestro momento histórico? ¿Qué es lo que está entendiendo nuestro cerebro por belleza en este caso? Hay otras disciplinas que estudian la semántica, no desde la lingüística, sino cómo podemos llegar a afirmar que una frase es verdad. ¿Cuál es la relación entre estoy sobre el escenario, que son palabras, y la realidad? La realidad de que estoy aquí. ¿Qué relación existe entre lo que soy capaz de expresar con palabras y lo que ocurre realmente en el mundo? Estas cosas son muy difíciles de abordar y nos llevan a preguntas fundamentales. Esto es lo que para mí es más interesante de la filosofía. La filosofía aborda, por lo general, lo más básico, el sustrato sobre el cual empezamos a construir otras disciplinas cada vez más hiperespecializadas. Ahora mismo las disciplinas científicas, cuando alguien se vuelve experto, no se vuelve experto en física, se vuelve tal vez experto en magnetohidrodinámica, que es cómo se comportan fluidos ante campos magnéticos, por ejemplo, en las estrellas. Es súper concreto. Es más, posiblemente no sea ni experto en todo eso, sino en un tipo de estrella concreta. Esto es una hiperespecialización que es importantísima para entender los detalles y para explicar el mundo que nos rodea, pero no lo es todo, porque está particularizando algo que venía de una pregunta más fundamental, una pregunta básica que es abstracta, transversal, difícil de abordar. ¿Qué es la ética? La metaética estudiaría esto. La ontología, un tema que no se habla apenas, pero que viene a decir algo así como vamos a estudiar qué es ser. El ser en sí mismo, no como algo que exista ahí fuera, hipostasiado, material, esto es el ser, no, sino como algo que comparte todo lo existente, que tiene en común una silla, un bolígrafo, y tal vez el sueño que he tenido yo esta noche, que de alguna manera son, ¿no? ¿Saben? Son distintos de algo que nunca sucedió. ¿Qué es eso? Hay que saber dónde frenar, esto es lo importante. Hay que saber que si bien la filosofía intenta estudiar esto, intenta dar respuestas, no puede hacerlo a espaldas de la ciencia. Tiene que hacerlo informado. Luego veremos que esto es la filosofía científica, muy distinta a la filosofía de la ciencia. Pero empiezan a engranarse las relaciones y la justificación. Porque, por ejemplo, y ahora habrá gente que diga, esto de ser es un juego de palabras, ¿no? ¿Qué existe y qué no existe? Bueno, pues según cómo lo definamos. Dime cómo es tu definición de existir y te digo si algo existe o no. Y ahí se acaba todo. Esto, habrá quien le parezca de perogrullo, habrá quien le parezca profundo, es una de las reflexiones más profundas, por supuesto yo lo he simplificado, que hacía Wittgenstein. Wittgenstein, filósofo analítico bastante importante, reconocido incluso por quienes no les gusta la filosofía analítica, planteaba que al final todos son juegos de palabras. Depende de cómo intentamos definir. Si yo, por ejemplo, miro a Sole y le digo, ¿me puedes pasar el bolígrafo? Y señalo la silla. Y cuando tú dices, habrá confundido de palabras y me la pasas. De repente bolígrafo significa lo que queremos que signifique. Y si nos entendemos, eso está bien. No hay nada más allá de nuestro lenguaje que diga que eso tiene que llamarse silla o que un bolígrafo se llama bolígrafo, ¿no? Es un poco la idea que él tenía, y esto se aplica a cosas como ¿qué es existir? ¿Qué es la vida? ¿Un virus está vivo? Depende de cómo definas vida, tal vez. Y eso es todo. Hay gente que en este momento, y esta es la idea importante de transmitir, dice, la filosofía muerta. Porque es todo lenguaje. Es todo qué queremos decir con las palabras. Es un juego que hemos creado y que tiene nuestras reglas. Y que si las modificamos, podemos hacer lo que queramos. Podemos llegar a las conclusiones que nos apetezcan. El problema es que eso no transmite toda la realidad. Hay muchas críticas a esto. Por ejemplo, antes hablaba de existir y dije, por ejemplo, cosas materiales y luego el sueño que he tenido esta noche. Posiblemente algunos de vosotros digáis, ¿y eso existe? ¿Podemos decir que eso existe? ¿Qué son?
son abstracciones, son chisporroteos de tus neuronas mientras duermes, a las que le atribuyes un significado concreto y creas ahí tu escenario, tu realidad. Pues ahí está el tema. Que más allá del lenguaje, entendemos, intuimos que no todo existe de la misma manera. Que tal vez sí que existe aquello, pero no de la misma manera que una silla que tengo delante de mí, puedo tocarla, puedo palparla, puedo sentarme sobre ella. Las matemáticas existen, las hemos creado, que las hayamos creado significa que no existen, que las expresemos a través de ecuaciones. ¿Qué es lo que esto implica? De alguna manera, el juego del lenguaje no da cuenta de todo. Estamos viendo que hay una parte que está más allá, que es gradual. Es hasta qué nivel esto existe o esto no existe. Y aquí ya empezamos a ver cómo la filosofía se vuelve a justificar. No solamente era algo antiguo, y aquí es donde vamos a empezar con la parte histórica, en lo cual se intentaba entender cómo funcionaba el mundo, pero no se tenían grandes herramientas. No tenían cálculo integral, no tenían química analítica, no tenían modelos de ordenador que pudieran simular la realidad, pero en cambio había un entendimiento de que el mundo se basaba en regularidades, que las cosas no ocurrían por azar simplemente y por capricho de los dioses. Hubo un momento en el que dijeron, aquí hay patrones y podemos entenderlos. Y si yo suelto el micrófono se va a caer al suelo. Siempre. No haya suelo, que pues en el espacio, cosas que ellos todavía no se hacían buena idea. La Grecia clásica empieza a trabajar con esto y crea algo a lo que llamamos filosofía, que voy a intentar destruir. ¿Vale? Vamos a seguir con estos temas que pueden parecer espinosos. Tenemos esta frase de la filosofía es la madre de la ciencia, ¿no? Ya que estamos intentando construir la relación que existe entre ambos campos, ese puente, cómo se relaciona con aquello a lo que la ciencia no llega, estaría bien que habláramos de su origen, de qué puentes han trazado durante la historia. La filosofía de aquel momento se llamaba filosofía, pero era lo mismo a lo que ahora le llamamos filosofía. Esta pregunta es muy importante y os pido que le deis una vuelta rápida, simplemente porque aquella filosofía que hacían los presocráticos muchas veces se considera una filosofía de la física, filosofía de la naturaleza, de la traducción. Porque ¿qué estudiaban? ¿Cuál era el origen del universo? Que era aquella materia o sustancia esencial que explicaba todo, en torno a lo que se centraba todo. Era el agua, era el fuego. Hablaban de la realidad tangible en algo que podría parecer una protofísica, una primera física. Y es más, luego se avanza lo que llega ya. Sócrates, que se centra en lo humano, porque vamos a hablar de padre de las ciencias de la conducta y todo esto, pero bueno, eso es muy antiguo. Y luego ya llega, y es donde me voy a parar un poquito, Aristóteles. Aristóteles, hay gente que le odia muchísimo porque estaba equivocado en todo. Estaba equivocado en todo en física, estaba equivocado en casi todo en biología, pero la realidad es que empezó a tomarse en serio física, biología, como disciplinas que nacerían de la clasificación de los seres vivos, por mucho que Linneo después hiciera una clasificación que habréis visto mucho, es aquello de Homo sapiens, ¿no? Que somos nosotros. En mayúscula la primera, de Homo, en minúscula el resto, eso es el género al que pertenecemos y luego la especie. Y todos los seres vivos se clasifican de esa manera. Eso lo hizo Linneo, pero ya antes había intentos. Lo que estoy diciendo es que aquella filosofía, aquello a lo que llamamos filosofía, incluía la ciencia dentro de sí, al mismo nivel que cualquiera de las ramas de ética, ontología, semántica, que estamos comentando. Le llamamos filosofía, pero era conocimiento. Era todo junto. Era tan ciencia como filosofía actual. Así que no es que la ciencia sea la hija de la filosofía. Es que son hermanas la filosofía actual y la ciencia actual. Siempre que sean rigurosas. Porque han intentado abordar temas distintos. No podemos simplemente calcular cosas tan abstractas como qué es el ser. Necesitamos aceptar que nos comunicamos con un lenguaje natural, las lenguas, el español, el inglés, el francés, que son ambiguas, porque han surgido de forma espontánea. ¿Me explico? No hay nadie que haya cogido y haya dicho, voy a crear el español de cero y voy a hacer que las palabras signifiquen cada una cosa muy clara. No, ha ido por necesidades y ha ido cambiando. Y ahora vemos cómo no podemos ni siquiera controlarlo. Y aparecen extranjerismos y de repente palabras como mofa, que significaba algo, y la gente lo está utilizando ahora simplemente como qué divertido, qué mofa. No es eso lo que significaba hace 10 o 20 años, ¿no? Es casi caprichoso. Así que estos lenguajes naturales son lo único que teníamos para abordar muchos problemas, problemas éticos, problemas de semántica, como estoy diciendo, problemas de ontología, problemas del conocimiento en sí mismo.
¿Cómo tenemos conocimiento? ¿Por qué este es válido y este no? Todo eso, y esto es lo importante, no tenía una herramienta para estudiarlo de forma objetiva y rigurosa. Es más, precisamente como el lenguaje es tan antiguo, ocurre una cosa que a algunos les gustará mucho y a otros poco. Y aquí es donde voy a volverme a meter en el barro y voy a decir una cosa que molestará, en este caso, y es que en España y en Europa en general, excepto en el Reino Unido, se hace una filosofía muy continental, que es lo que nosotros solemos entender por filosofía y lo que muchas veces despreciamos entendiendo como filosofía, que es autores como Sartre, Derrida, Foucault, gente que está intentando estudiar todo esto que digo, pero no va a primar necesariamente el rigor y la falta de ambigüedad. Y como científicos, algunos de aquí de la sala, nos puede sorprender. Dice, pero ¿qué problema puede haber en intentar ser riguroso y sistemático y concreto con tus definiciones? Bueno, pues ellos creían que como el mundo tampoco es demasiado preciso, es ambiguo, pues ¿por qué utilizar un lenguaje que no es ambiguo? Son simplificaciones de lo que ellos planteaban, pero lo que ocurre es que llegamos a una confusión casi total entre la filosofía y la lingüística, o mejor que la lingüística, la filología, donde ya no importa tanto que la frase que estás diciendo en tu ensayo de filosofía sea cierta, sea real, sino que lo que importa es que suene bien. Y tenemos ejemplos de un montón de aforismos, frasecitas que suenan bien y que repetimos, que vienen mayormente de estos filósofos y no de otras ramas que han intentado ser sistemáticos, precisos, formales. Formales no de que sean serios, sino de que siguen un sistema para estructurar su pensamiento y sus reflexiones. Esto ha traído muchos problemas, porque ¿cómo conseguimos frases bonitas? Muchas veces cuando utilizamos una misma palabra varias veces, con significados distintos, y aparenta una contradicción y dices, ¿qué profundo es esto? Eso es falta de rigor, en cierto modo. Y se ha popularizado. ¿Dónde no se ha popularizado? Inglaterra y América, en mayor medida, porque han abrazado otra corriente. Y esto es lo que más me interesa de esta parte de la charla. Hay otra rama de la filosofía que no digo que sea perfecta, no digo que sea la única que podemos utilizar, pero que es tremendamente potente, porque muchas veces acusamos a la filosofía de no ser objetiva, acusamos a la filosofía de no avanzar, de que no ha conseguido gran cambio desde los tiempos de Sócrates, pero la realidad es que cada vez ha afinado mejor sus preguntas. ¿Qué preguntas merecen la pena? ¿Cuáles son simplemente paradojas del lenguaje que no representan nada ahí fuera? Pues bien, esta rama de la que estoy hablando es una rama que nace de las matemáticas. Y es espectacular. Aquí hay un puente clarísimo. Mucha gente igual le suenan los booleanos cuando busca en Google y tiene que poner, pues, quiero que me salga un artículo que tenga esta palabra o esta otra. Y utilizan el medio un and, y en inglés, no en mayúsculas. Google esto lo entiende como un booleano, que es una especie de formalismo, de lógica, que te dice este término o este. Lo entendemos muy bien, porque al final es como funciona el lenguaje, ¿no? Dame una silla o un bolígrafo, me das una cosa a la otra, ¿no? En lógica a veces te dan las dos, pero eso es otro tema. El tema aquí es que el o no es el único. Podemos hablar de un o, un y, podemos hablar de una negación, dame esto, pero no me des esto otro. Nos permite buscar sistemáticamente, ¿no? Es una primera aproximación sobre la cual se estructura la computación que conocemos ahora mismo. Pero no se quedó aquí. Hay gente que dijo, llevamos intentando entender la lógica desde tiempos de Aristóteles. Es más, desde Aristóteles, que hablamos de antigua Grecia, hasta la persona de la que vamos a hablar ahora, que no hace tanto de ella, apenas avanzó la lógica. Hubo cosas a través de los estoicos durante la Edad Media interesantes, pero que no revolucionaron tanto la lógica como lo que revolucionó Aristóteles, una sola persona que empezó a sistematizarla, a plantear los silogismos, aquello de, por ejemplo, pues no sé, lunes esa semana como enero esa año. Este tipo de razonamientos. Pues bien, llegó un matemático, como estoy diciendo, Frege, y dijo, ¿hasta qué punto podemos hacer que esta lógica sea estricta, particular, precisa, perfecta? Tal vez el problema sea que estamos utilizando para hablar de lógica el lenguaje natural, lo que estaba diciendo antes, el castellano en su caso, el alemán. Pero estos lenguajes son abstractos, ¿no? son ambiguos, mejor dicho. Vamos a intentar reducirlo. ¿Por qué no creamos un lenguaje propio? Y esto ya es la locura absoluta. Vamos a crear algo que se pase toda esta ambigüedad y se centre en algo súper preciso. Y diréis, qué buena idea tuvo Frege, ¿no? En principio puede sonar bien.
Y no sois los únicos que lo pensaban, porque esta idea tampoco es el caso de creer. Leibniz, que se había peleado con Newton muchísimo tiempo antes, durante momentos muy convulsos de la ciencia, aparte de ser un matemático importante, un conocedor de la física y muchísimas otras disciplinas, era filósofo. Y dijo una frase que va por este camino. Dijo, llegará el momento en el que los filósofos empiecen a discutir y al ver que no se ponen de acuerdo dirán, calculemos. Él ya intuía que había alguna forma de hacer esto objetivo, de traerlo a la Tierra, si no tal vez súper objetivo, como son las matemáticas, más o menos, un poquito, algo intermedio. Del mismo modo, la medicina también es menos objetiva que la física en cuanto a que hay muchos factores que no estamos pudiendo interpretar bien y que ahí tenemos que entrar en ligeras especulaciones, suficientemente ligeras como para que estemos seguros de las conclusiones, pero con cierta incertidumbre. Pues en este caso tal vez haya que hacer más concesiones, pero podremos llegar a conseguirlo. Podremos hacer que esa lógica sea formal. Y así es como nace la lógica formal, que empieza a integrar las matemáticas y que toma un montón de estructuras y de cálculos propios de la matemática para construir lo que es una nueva ciencia. Hay mucha gente que dice, la matemática no es una ciencia. Y no podemos negar que lo sea ni afirmar. Hay clasificaciones de ciencia que la incluyen, clasificaciones de ciencia que la excluyen. No trata con el mundo real, es una abstracción. No se enfrenta a experimentos empíricos para demostrarla, sino que al final está demostrando dentro de sí misma que esa afirmación inicial que hizo tiene una conclusión que es sólida, que está bien llevada del principio al final a través de pasos intermedios, ¿no? La lógica va por ese camino. Por eso muchos lo consideran, junto con la matemática, lo que se llama ciencias formales. Ciencias que se cierran sobre sí mismas, pero que valen como herramientas súper poderosas para relacionarse con otras disciplinas. La matemática aplicada se relaciona, por ejemplo, con la medicina a través de la epidemiología, que todos hemos oído hablar de la epidemiología durante este último año. Y del mismo modo, la sociología y otras ciencias humanas se han vuelto mucho más rigurosas en el momento en el que han incorporado la estadística. Y han empezado a trabajar con ella y decir, podemos estudiar de forma más objetiva que antes, son las intuiciones, tendencias que incluíamos, cómo se comportan grandes masas de población ante determinados estímulos o cosas que ocurran en nuestro entorno. La lógica hace algo parecido. La lógica hace esto desde con las ciencias hasta con la filosofía. Es difícil meter matemáticas en filosofía, pero podemos meter lógica. Porque ¿qué es lo que vamos a intentar con ello? Vamos a intentar sentar unas bases, unas buenas definiciones. Aquí estamos entrando en aquello que decía Wittgenstein, ¿no? De los juegos de lenguaje. Vamos a decir, sí, Wittgenstein, es verdad que muchos problemas filosóficos se ven a malentendidos del lenguaje. Que yo le llamo vida a una cosa y tú le llamas vida a otra y estamos debatiendo aquí, no nos ponemos de acuerdo. Pero vamos a ver qué hay más allá de eso, ¿no? Así que hagamos una cosa. Vamos a definirla. Lo primero, hacemos una serie de definiciones, unos axiomas. Los aceptamos, todos los que vamos a discutir con esto los aceptamos y empezamos a deducir a partir de ello. Deducir no como Sherlock Holmes dando vueltas por la escena del crimen y más o menos asumiendo cosas. No, deduciendo de si este axioma, esta frase que hemos aceptado todos dice esto y esta dice esto otro, necesariamente va a haber una tercera que signifique esto. Yo deduzco, por ejemplo, aquella típica, ya hablamos de lógica mucho más clásica, no está tan formalizada, pero nos hace una idea de todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, los axiomas que aceptamos, ¿verdad? Luego Sócrates es mortal. No nos hace falta ni siquiera ver que ha muerto todavía o que se suicidó en este caso, porque como sabemos que es un hombre y como sabemos que los hombres son mortales, eso también tiene que ser cierto. Esto es lo que intenta la lógica formal. Trazar estas frases iniciales que todos aceptamos e ir desarrollándolas hasta llegar a una conclusión. Esto es bastante objetivo. Estamos reduciendo muchísimo la subjetividad propia de esta disciplina. Muchísimo. Y estamos, por lo tanto, pudiendo abordar cosas que hasta ahora no se podían abordar. El problema es que esto pica. Esto pica porque parece que estamos cientificando la filosofía. Y la filosofía estaba muy orgullosa de no ser ciencia. Estaba muy orgullosa de ser algo más, ¿no? Con lo que vemos que hay problemas desde un lado y desde el otro. Que a nadie le acaba de gustar mucho esto. Por ejemplo, el físico dirá, ¿y a mí qué me tiene que decir un filósofo sobre si el espacio-tiempo existe? Pero la realidad es que sí que tiene que decir cosas. Porque el físico puede estudiarlo, puede comprender sus propiedades, puede entender cómo se relaciona con otras cosas, pero lo que está diciendo el físico son modelos que se ajustan más o menos con lo que está midiendo. Más o menos. No tienen por qué ser perfectos. Y la gran pregunta es, entonces, eso de lo que hablaba Einstein, el espacio-tiempo que nos rodea, sobre el que interactúan los objetos,
que se curvan cuando ponemos un objeto con mucho peso y hacen que el resto caiga hacia él, que eso existe. Ese espacio-tiempo, ¿qué es exactamente? Hay durante mucho tiempo planteamientos que decían que el espacio-tiempo era relacional. Vamos a explicarlo muy sencillo. El espacio-tiempo no existe más allá de la relación de un objeto con otro en él. Es decir, el espacio-tiempo no está ahí, pero esta silla está detrás de la otra. Son relaciones entre objetos de las cuales asumimos que algo habrá en el medio. Pero no tiene por qué haber nada, ¿no? Cuando Einstein empieza a plantear que los objetos pueden alterar el espacio-tiempo y el espacio-tiempo, hacer que los objetos se muevan o se comporten de formas concretas, se empieza a entender que es algo sustantivo, ¿no? Algo que está ahí, que tiene una entidad. De esa manera, el filósofo es el que puede abordar estas cosas porque lleva mucho planteándose esto, conoce los callejones sin salida. Y vamos a poner un ejemplo actual. Un ejemplo de cómo, sin cierto control de la filosofía, la ciencia a veces toma derroteros extraños. Podríamos entrar en cómo la física teórica a veces se olvida de que hay que poner las cosas en contraste ahora mismo. Estamos en momentos donde creemos que cosas como la belleza de una fórmula o de una ecuación es un criterio para asumir que posiblemente tenga razón, cuando eso no está demostrado de ninguna manera. ¿No? Esto podría ser una crítica, pero vamos a algo mucho más actual, mucho más de noticias, que es Avi Loeb. No sé si alguno habrá leído algo sobre este científico, que es un astrónomo importante, cosmólogo también, ha trabajado en Harvard, y ahora vive de los medios de comunicación. Las cosas como son. Posiblemente se haya hecho un millonario en los últimos 2 años a través de charlas, en concreto de su libro, que es un súper bestseller. Y diréis, ¿qué interesa tanto a la gente de un cosmólogo como para que haya ganado tanto dinero? Podría hablar de alienígenas. Y la cosa es que no está diciendo barbaridades evidentes. No está diciendo cosas como hay alienígenas entre nosotros, o rejillos verdes que construyeron las pirámides, cosas que más o menos todos sabemos que son mentiras. Está jugando en un limbo difícil de definir. Está diciendo cosas como, hace unos años, llegó un objeto a nuestro sistema solar con una forma extraña, con una velocidad difícil de explicar, que parecía que estaba cambiando incluso su velocidad a medida que avanzaba, y no encajaba del todo, según él, con los modelos o explicaciones que podían desarrollar los físicos, los astrofísicos, incluso los geólogos, que algo tienen que decir sobre rodas que flotan por ahí. Bien, pues entonces para él, como nada encajaba perfectamente, dijo, y siendo una forma tan extraña, y moviéndose raro, frenando y acelerando y haciendo cosas así que parecen cabriolas, ¿no será una nave espacial? No será. No está diciendo que lo sea. Dice, esto es una hipótesis a tener en cuenta. Es mucho más sutil que decir que hay rejillos verdes entre nosotros. Y de hecho hay muchos físicos y muchos científicos que dicen, no, lo que dice Avi Loeb es perfectamente válido. El problema es, y aquí es cuando me voy a meter con el otro lado, ¿vale? Me voy a caer del otro lado. ¿Son los científicos los que realmente deben decir qué es válido y qué no es válido en las aproximaciones que hacemos al conocimiento desde la ciencia? El cuerpo nos pide decir que sí. El cuerpo nos pide decirlo porque está trabajando con la ciencia todos los días. Y ha desarrollado un conocimiento salvaje y unas aplicaciones brutales que nos han traído hasta donde estamos ahora. Pero a la vez, pensemos en otros términos. Un velocista controla su cuerpo a la perfección, capaz de batir a cualquiera de los que estamos aquí en una carrera de fondo. Y posiblemente tenga un conocimiento intuitivo de cómo funcionan sus músculos. Se hace una idea de la biomecánica que tiene, ¿no? De cómo tiene que mover la pierna, cómo hace mayor palanca para impulsarse, pero no lo he estudiado formalmente. Son intuiciones. Y es posible que a mí me batiera, pero de forma lamentable, esa persona en una carrera me dejara la birria. Es posible que mi formación como médico me dé un conocimiento de biomecánica mayor que el que tiene. Y yo sepa decir, oye, pues fíjate, que este músculo que tienes aquí es el que está haciendo que puedas moverte de esta forma. Y esta relación entre articulación, yo conozco la estructura que él está utilizando de forma práctica. El científico se forma dentro de una disciplina y hace más o menos lo que le han enseñado, reflexiona formas en las que se puede enfrentar con los problemas, pero la estructura, la forma en la que se validan hipótesis, la forma en la que se obtiene el conocimiento, muchas veces le viene dada, es una herencia. Y puede cambiar pequeñas cosas, pero no tiene las herramientas muchas veces para plantearse por qué esa forma y no otra. Nos resulta evidente que la ciencia tiene como aval el habernos traído hasta aquí, que es revolucionario. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, hay que justificarlo de forma centrada, de forma como muy robusta. ¿Por qué eso es mejor que otras formas de conocimiento? ¿Por qué el progreso es mejor? ¿Por qué eso es un buen marcador de éxito?
Repito, es evidente que sí, pero hay que justificarlo. Así que, de repente, entra la filosofía en juego y dice, yo sí llevo bastante tiempo estudiando el conocimiento, cómo lo obtenemos, por qué algo es más válido que otro, qué formas existen, conozco los callejones sin salida, como estaba diciendo antes, y puedo más o menos orientarnos. Y surge como rama de la teoría del conocimiento lo que en algunos países llaman epistemología, aquí tal vez lo tratamos de forma más general, pero podríamos hablar de la filosofía de la ciencia, que es la filosofía que estudia cómo funciona la ciencia. Normalmente de forma descriptiva. ¿Qué significa esto? Normalmente no le dice a la ciencia cómo tiene que hacer ciencia. Simplemente estudia lo que hacen los científicos, saca conclusiones y llega a una conclusión. Y diréis, ¿esto es necesario? Mucho. Y voy a poner un ejemplo súper evidente. El método científico. El método científico, con mayúsculas. Todos los hemos estudiado en el colegio, lo hemos visto incluso en la carrera, y hemos hecho una carrera de ciencias. Esto de, estoy observando el mundo, veo algo que me llama la atención, quiero explicarlo, así que hago una hipótesis. Digo, pues igual ha ocurrido por esto. Y digo, si esta hipótesis fuera cierta, ¿vale? Si esto fuera así, por ejemplo, ¿vale? Abro la mano y mi micrófono se cae al suelo porque hay ratones invisibles que lo arrastran hasta allí. Yo no conozco la gravedad, se me ocurre esta salvajada, ¿vale? Esa es mi hipótesis. Hay ratones invisibles. Bueno, si hay ratones invisibles, igual puedo capturarlos, o igual puedo poner queso aquí, ¿no? Para atraparlos. Y comprobar si realmente existe. Esta es la forma en la que pasa de una hipótesis a la comprobación la misma. A ponerla a prueba y demostrar de esa forma si realmente hay ratones, si la gravedad se basa en curvatura del espacio-tiempo, lo que sea, o si no, y llegas a una conclusión. Esto es el método nomológico deductivo que te plantean en todos los sitios cuando hablan de ciencia, y es el método científico para muchos. Pero es que hace décadas que sabemos que eso no es exactamente así, que por muy válido que sea eso, no todas las ciencias, y hablo en plural, lo siguen. Justo estábamos hablando de la matemática. La matemática entendida por muchos como ciencia formal no hace exactamente esto, de comprobar con el mundo exterior. Estamos hablando que es muchísimo más deductivo. No, trabaja con teoremas, cosa que no es parte de ninguna otra disciplina científica. Se habla de leyes, se habla de enunciados, de modelos. De repente empiezan a diferenciarse. Y es difícil, en ese caso, decir que es ciencia y que no. Esto es uno de los grandes caballos de batalla de la filosofía de la ciencia. Decir dónde está el límite entre la ciencia y la pseudociencia. Y puede parecer evidente dónde está, en cuanto a que la homeopatía es pseudociencia, la física es ciencia, pero también es muy evidente decir que París está en Francia y Madrid en España. La dificultad no es esa, la dificultad es dónde está exactamente la frontera. Te llevo a los Pirineos y dime exactamente dónde está la frontera. Márcala. Eso es lo difícil, la demarcación en ciencia y pseudociencia. Durante un tiempo se hacía esto de forma muy simplista, vamos a decirlo así. Muchos habréis escuchado hablar del concepto de falsabilidad. Ciencia es aquello que puede falsarse. Esto significa que cuando yo me planteo que los ratones están cogiendo mi micrófono y tirándolo al suelo, yo puedo desarrollar experimentos que pongan eso a prueba. Que si de repente yo no puedo atrapar un ratón, es que el ratón posiblemente no esté ahí. Puedo falsarlo, ¿no? De alguna manera, otras disciplinas, las pseudociencias en este caso, planteaban cosas que no eran falsables. Que tanto si atrapo al ratón como si no, voy a encontrar los vericuetos para decirte lo que a mí me apetece. Daban la vuelta, retorcían, hablaban de cosas que no podían medirse de ninguna manera, imaginada ni por imaginar. Y hacían todo el trabajo muy bien. El problema es que ahora sabemos que hay algunas disciplinas o ramas dentro de disciplinas que hacen afirmaciones que no son siempre falsables. Es más, sabemos que hay pseudociencias que son falsables y siguen siendo pseudociencias. El horóscopo. Es tan fácil falsar el horóscopo como ver lo que te pone el periódico en un momento dado para los piscis y ver que no se cumple. En el momento en el que no se cumple dices, bueno, pues falsado, esto no vale. Y sin embargo no es cierto. Así que hacía falta algo más. Y ha sido, de nuevo, la filosofía y sobre todo los filósofos analíticos los que han cogido estas herramientas de la lógica y han dicho, vamos a intentar axiomatizar qué es ciencia. Hacer una serie de frases que todos estamos de acuerdo con ellas y ver qué conclusiones obtenemos. Hacer una lista, a fin de cuentas, de características que suelen cumplir. No necesariamente tienen que cumplirse todas, cumplirse algunas. Y estos son las N-tuplas, que se llaman, de Bunge, de Romero, de otros pensadores dentro de la filosofía de la ciencia, que reúnen características necesarias para distinguir lo que es ciencia de lo que no. Esto es un análisis del segundo orden, que se llama. Algo que la propia ciencia, desde sí misma, cerrada, no puede
experimentarse. No puedes pedirle a un físico que intente entender exactamente qué es ciencia y qué no de su disciplina y de muchas otras. Necesitas un conocimiento mucho más transversal que posiblemente incluya humanidades, que posiblemente incluya incluso letras. Es una historia muy larga de intentos de haber hecho esto, con más o menos éxito. Estos análisis de segundo orden suelen venir de la filosofía. Y hay de todo tipo. Filosofía de la ciencia no es la única. Hay filosofía de las matemáticas. Es la que se encarga muchas veces de decir, oye, ¿y esto? ¿Este teorema lo descubrimos o lo inventamos? ¿Qué diferencia hay? Hay muchos matemáticos que están convencidos de que sí. Parece que salen de la carrera y saben que se descubren o que se inventan y lo defienden a muerte. Y la realidad es que no está tan claro. De nuevo, depende de cómo lo definamos, depende de cómo hagamos pues, nuestro desarrollo racional y hasta dónde podemos llegar, a qué conclusiones podemos llegar. Hay muchos problemas abiertos que, sin embargo, apuntan posiblemente a que estemos creando, que hemos aceptado unas reglas básicas sobre las que construirla y que, por lo tanto, como estamos deduciendo y no cualquier cosa vale en las matemáticas, da la sensación de que estamos descubriéndolo, como si estuviéramos desempolvando en un yacimiento un hueso y dijéramos, bueno, pues hemos encontrado el cráneo, hemos encontrado la escápula. Pero es que hemos creado esas iniciales. Podría haber otras matemáticas distintas. De hecho, si cambiamos alguna regla, podemos llegar a cosas muy interesantes. Con la lógica formal ocurre algo parecido. Así que todas estas preguntas son análisis de segundo grado, que vienen de la filosofía. Y este es un poco el varapalo a los científicos que tocaba hoy, de esta parte, pero justificar. Y yo no quiero dejarla aquí, porque, a ver, yo ahora estoy estudiando la carrera de filosofía, pero yo estudié la carrera de medicina y yo me dedico a divulgar ciencia. Y a mí eso es lo que más me apasiona de todo, pero me doy cuenta de que hace falta este bagaje transversal para algunas cosas que afirmamos mucho. Interpretaciones, por ejemplo. Esto es un ejemplo claro. En la física cuántica, ¿cuántos de aquí han escuchado hablar del gato de Schrödinger? Ese que está vivo y muerto a la vez. Vale, unos cuantos, ¿no? Lo suficientes. Normalmente se cuenta de esta forma. La física cuántica dice que si metes un gato en una caja con una cápsula de veneno que se activa cuando un átomo se desintegra, que eso es un principio aleatorio, si el átomo se desintegra, el gato se muere. Pero claro, como tú no estás observando lo que ocurre dentro de la caja, con cosas extrañas que no vamos a empezar a entrar, en teoría pueden ocurrir las dos cosas a la vez. Y el gato está vivo y muerto simultáneamente. Es una simplificación muy grande, ¿vale? Pero para que entendáis una cosa. Esa explicación no es física. Esa explicación es filosofía de la física. Las interpretaciones, lo que se hace cuando llegas a un resultado matemático e intentas interpretarlo, se van un poco de lo que es la propia disciplina de la física. Porque no es la única, porque hay otras que te hablan de un mundo más mecanicista, quiero decir determinista, que no sería preciso, pero se entiende más. Hay distintas interpretaciones que hasta donde sabemos pueden ser igualmente válidas, no solo la del gato. Y de nuevo, todas ellas son compatibles, al menos a priori, con los resultados matemáticos que ha dado la física hasta ahí. Todas son compatibles y construibles sobre ellas. De repente estamos hablando de que la filosofía tiene un lugar, pero, y esto es lo importante, aquí es donde voy a darle a los otros, siempre informada por la ciencia. Siempre. Esto no quiere decir que tenga que ponerse el yugo y decir lo que la ciencia diga y tiro para adelante. Tiene que ser crítica, tiene que cuestionar. Pero si la ciencia ha probado algo, las ciencias han demostrado algo, las ciencias formales demuestran, las ciencias prácticas no demuestran, pero nos entendemos, tiene que aceptarlo. No puede de repente empezar a negar la evolución. No puede negar la relación que tienen las neuronas con nuestra capacidad de entender el mundo y decir que todo es espíritu. Son cosas que no se pueden transgredir, pero ahí de repente se engrana, ¿no? Y es donde hablamos ya no de una filosofía de la ciencia, que sería esta forma de teoría del conocimiento entendida respecto a la ciencia, sino de una filosofía científica, por jueguitos de palabras, ¿no? Que decíamos antes, que suena muy bien, pero ¿qué es lo que queremos decir exactamente con eso? Hablamos ni más ni menos que de una filosofía informada por la ciencia, justo lo que estoy defendiendo. El hecho de que cuando alguien se empiece a plantear qué es ser, qué es existir, sea consciente de cuáles son los últimos estudios de los campos más cercanos de la ciencia para no entrar en contradicción. Que no empiece a soltar majaderías. Y majaderías que ocurren mucho. En las universidades españolas pasan. Al final, hablando con compañeros, salen estas historias, y yo no voy a empezar a criticar así a nadie en concreto, pero ellos pongan algunos ejemplos de hasta qué punto, desde un lado y desde el otro, somos desconocedores de la otra parte
de ese enfrentamiento a las dudas del mundo, ¿no? Al conocimiento. Y es que los filósofos son tan ignorantes muchas veces de la ciencia como los científicos de la filosofía. Con una diferencia. Un científico va a hacer pocas asunciones filosóficas, luego entraremos a ver cuáles son, ¿vale? Pero va a tener que meterse poco en la filosofía, va a poder sacar resultados súper buenos, súper interesantes, incuestionables, sin tener que trabajar demasiado con eso. Y posiblemente sea un gran científico. Pero el filósofo tiene que tener una visión muchísimo más general de todo. Tiene que, para llegar a sus conclusiones, que conmigo son más complejas, tienen un grado de subjetividad mayor, tienen muchas interacciones entre distintas realidades y distintas complejidades del mundo, va a tener que saber de política, va a tener que saber de economía, va a tener que saber de ciencia. Y ese cisma que ha existido entre filosofía y ciencia durante tantísimo tiempo ha hecho que muchos filósofos renieguen de ella y consideren que es un saber como podría ser la brujería. Esto no es una exageración, ¿eh? Esto es Feyerabend, estudioso de la filosofía de la ciencia, que en un momento dado dice que entre la física y la brujería no hay realmente una justificación que nos permita entender que una es más poderosa que la otra. Y lo gracioso es que no lo justifica del todo mal. Lo que pasa es que está llevando al extremo planteamientos de gente de su momento para decir, vamos a echarle un ojo, porque igual diciendo esto, o igual nos damos cuenta de que estoy diciendo una majadería, ¿no? Un poco el claro oscuro de Feyerabend. Pero lo importante es eso. Lo importante es que el filósofo va a tener que tener un conocimiento mucho más global. Y la realidad es que no lo tiene, al menos en ciencia. Y ocurren cosas como las que yo estoy viendo en la carrera. Sin ir más lejos, ayer por la noche estaba en una clase de filosofía política. Me grabé en su momento, yo estoy por la UNED y me la estaba viendo. Y a la tutora, que yo asumo que filosofía política sabrá mucho, porque yo de eso ya no puedo colgar, yo soy estudiante, yo lo asumo y lo vale, perfecto. Luego comprobamos en otros textos. Empezó a hablar de neurociencia. Y claro, eso es un tema que a mí me gusta. Es verdad que en la medicina lo damos, luego yo me fui a estudiar un máster de investigación, comportamiento y cognición, con la rama de neurociencia computacional, y me queda el trabajo de máster. Vamos a ser sinceros, no me ha dado tiempo de hacerlo. Pero digamos que es un tema, una disciplina con la que yo he tenido bastante contacto, lo suficiente como para darme cuenta que en esos 15 minutos de digresión neurocientífica solo se dijeron salvajadas. Y suena muy radical, pero si solo se dijeron salvajadas. Abrió la conversación diciendo cosas como que la ciencia ya había demostrado que la consciencia estaba en los microtúbulos de las neuronas. Si alguien sabe lo que estoy diciendo, tendrá la misma cara que yo. Y si no lo sabéis, os lo explico ahora mismo. Dentro de las células hay estructuras alargadas que comunican distintas partes de ella por las que pueden migrar moléculas. Las moléculas no flotan al azar de un lado a otro, se dirigen por carreteras, ¿no? Las atrapa una y va arrastrándolas por esas carreteras, esos microtúbulos que conectan. Y son muy importantes en las neuronas porque son las que se encargan de llevar sustancias químicas que van a activar la siguiente neurona. Las llevan hasta su extremo, como si fuera pues, una carretera que lleva un ferry, y luego ese hueco entre esa neurona y la siguiente es donde se libera esa sustancia, ¿no? Como el ferry, como estoy diciendo, para llegar a la siguiente neurona, para pasar a retornar a la siguiente pista. Eso es lo que hacen los microtúbulos, punto. Dotarles de algo más es falso, es posiblemente una hipostasia, algo que los filósofos estudian mucho, que es decir, esto, por mucho que exista, como por ejemplo la felicidad, no podemos reificarlo, no podemos convertirlo en algo material. Esa es la traducción, ¿vale? Es algo que existe o no, entramos en las definiciones de antes, sentimos, tenemos una percepción subjetiva de ella, podemos comunicarnos y más o menos entendemos que hay algo común a lo que llamamos felicidad, pero la felicidad no es una silla o un bolígrafo. La felicidad no es una molécula, no es la serotonina, ¿no? Que mucha gente dice, la molécula de la felicidad, o del amor, o lo que sea. No, esto es algo que media, que tiene que ver, pero la felicidad es mucho más, ¿no? Es lo que entendemos por ella, es cómo nos hemos relacionado con este concepto a lo largo de la historia. La eudemonía de la que hablaba Aristóteles, que era la felicidad, no era la misma felicidad que la que entendemos ahora, era más un hacer aquello para lo que estamos destinados a ser, ¿no? La teleología, el orientarnos al fin. El ser humano es racional, a diferencia de otros animales, por lo tanto, la buena vida, la vida feliz de Aristóteles era ser racionales, hacer honor a lo que nos hace distintos, ¿no? Para lo que estamos diseñados. Esta felicidad es otra cosa. Así que de repente, que empieza a hablar de microtúbulos, de hipostasias extrañas y sustancias, te pone los pelos de punta. Pero no es lo único, también empezó a hablar de cosas como que ahora mismo está demostrado, y esto me lo repitieron por Twitter, o sea, para que os deis cuenta lo difundido que está demostrado que las personas conservadoras son conservadoras
porque tienen unas estructuras del cerebro relacionadas con el miedo más desarrolladas, ¿no? Entonces eres conservador porque tienes miedo a que los tuyos pierdan lo que tienen. Te vuelves protector. Entonces los tuyos a tope, pero el empatía con otra gente la gusta. Eso es lo que plantean algunos estudios. Llevándolo al extremo, está claro también el sesgo que tienen cuando tema político, y que plantean lo contrario, que los que son más progresistas tienen más desarrolladas estructuras relacionadas con la empatía, que te impiden trazar esas barreras de decir, está muy bien querer que todos sean felices, pero vamos a primar a los míos, ¿no? Vamos a intentar ser un poquito conservadores aquí. Esta diferencia, sin duda, se estudia. Es un buen estudio en cuanto a que se ha encontrado una correlación entre cómo de desarrolladas están estas estructuras y a quién votas, por decirlo así. Pero eso es una correlación. Lo que planteamos en la clase y lo que mucha gente ha interpretado es que son estas estructuras las que hacen que te comportes así. Pero ¿y si es al revés? ¿Y si es tu entorno el que te ha hecho tener más miedo por defecto y que te ha hecho votar de una forma determinada? Ya no digo ni a uno ni a otro, pero votar de una forma determinada, y por lo tanto las estructuras que se encargan de interpretar eso están más desarrolladas, igual que un bíceps. Yo no tengo fuerza porque el bíceps sea muy grande. Es posible que haya entrenado el bíceps para que sea más grande y entonces tenga fuerza. No es una diferencia a tener en cuenta y que se salta. El año pasado en Historia de la Ciencia, hay que tener en cuenta que en la UNED los tutores no son los profesores, los tutores son gente que sabe más o menos de la materia, pero se asume que sabe lo suficiente como para resolver. Bueno, el problema es cuando quieren hacer una clase y patinan. Por ejemplo, no fue en Historia General de la Ciencia, es que teníamos el mismo tutor. Fue en Teoría del Conocimiento. Empezó a plantear que en un momento dado, unos pensadores, en concreto hermeneutas, no entraremos a decir lo que son, pero empiezan a plantear que la ciencia y las humanidades tienen formas distintas de enfrentar el conocimiento, de tal modo que las ciencias explican, pero no comprenden. Te pueden dar todos los detalles, los rasgos de una silla, o de un átomo, o de un oso, pero lo que es un oso o lo que es una silla va más allá de eso, y como decíamos antes, depende de nuestro contexto cultural. Es una simplificación que a mí no me gusta nada, yo no estoy de acuerdo con esta corriente del pensamiento, pero básicamente el tutor lo utilizó para decir que es muy complejo el mundo y que la ciencia no da cuenta de la complejidad, que se centra en cosas sencillas y medibles. Yo podría aceptar esto si luego él, en la clase de Historia de la Ciencia, ahora sí, que nos daba, supiera de lo que estaba hablando. Pero cuando nos empezó a hablar del movimiento rectilíneo uniforme de Galileo, básicamente es hablar de cómo los cuerpos se desplazan en el espacio en función de su inercia, su masa, etcétera, etcétera. Galileo, no hablamos de física de última generación, hablamos de cosas que se estudian en la ESO, primeros cursos. No se aclaraba. Tenía que dar una teoría y no se aclaraba de los conceptos más básicos. Y él se supone que es la élite dentro de la filosofía, porque si no, le habrían puesto en otra disciplina, ¿no? Nos habían traído a alguien que sabe de ello. Y esto es verdad, es una experiencia individual, pero que cuando hablas con compañeros, te das cuenta de que es lo que está normalizado. Lo que está normalizado en España. Que los filósofos desoigan completamente a la ciencia. Que la traten con el desprecio que creen que la ciencia les ha tratado, ¿no? Hablamos de ese despecho, que hace que entonces se acantonen más en aquello de lo que les acusan. Que nos acusan de subjetivo. Pues espérate que te voy a dar literatura en vez de filosofía. Esto pasa mucho. Y estoy poniendo ejemplos de verdad que os he vivido y hay en general por ahí adelante. Así que vemos la necesidad de estos puentes. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Creo que he hecho la hora. No. Lo digo para hacerme una idea, porque normalmente tengo el reloj en la cabeza, pero quiero comprobar. Yo creo que llevo una hora. Llevo una hora clavada. Entonces, habiendo dejado esto claro, no hay una conclusión que os vaya a dar que sea esto es así. Sí que os puedo hablar por eso, de la existencia. Vamos a ver qué es exactamente. Y como decía, depende de la corriente. El materialismo sistémico, que es de los que más trabajan con esto que digo, de axiomatizar, de la lógica formal, de llegar a conclusiones calculadas, te plantean cosas como que, dentro de su definición, pues un pensamiento tal vez no existe. Porque hablan de ficcionalismos, de cosas que creamos, de que la ética incluso es ficcionalista. Que si bien no todo vale, no todo es relativo, no hay algo superior a nosotros que nos diga que tenemos que comportarnos así, sino que son conductas, reglas, morales, que emergen de lo que decíamos antes, de estructuras estables. Es decir, una sociedad que se comporte distinto se hunde. Por lo tanto, no vale. Así que yo creo que esa es la conclusión que podemos llegar, que la filosofía es muchísimo más de lo que nos enseñan en bachiller, y que la ciencia tiene un punto
en el que la filosofía debe entrar. Es más, y ahora viene la frase radical ya final, pero que yo de verdad que cuanto más papers leo, más me doy cuenta de esto. En un paper científico, un artículo de los que se publican, que se considera que consolidan el conocimiento que han obtenido, que se vuelve parte del corpus de la ciencia, encontramos distintas partes. Empiezan con un breve resumen para que tengas una idea de lo que hay, luego tienen una introducción que te da un contexto de por qué este problema es relevante, cómo se ha abordado antes. Luego, cuando se meten en la metodología y te dicen cómo han diseñado su estudio, por qué lo han diseñado así, cuántas personas incluyen, si tienen personas, qué técnicas han utilizado para analizar los datos, porque es una justificación de que lo hagan así para controlar el mundo imponderable que nos rodea, ¿no? Después de esto, meten los resultados, ¿qué resultados hemos obtenido con estos métodos que te he dicho? Y entonces es cuando viene lo importante. Los resultados es el último punto que podemos decir que es súper científico, que no tiene apenas, y eso no quiere decir que no tenga, contaminación de la filosofía. Son resultados en matemáticas. Tú aplicas esto, esto es lo que te da. Lo que ocurre es que entonces tenemos que interpretar los resultados para llegar a conclusiones. Tenemos que pasar del lenguaje de las matemáticas al lenguaje natural, a decirlo con palabras. Y aunque parezca una tontería, esto tiene muchísimas implicaciones, porque las palabras, como digo, son ambiguas, las palabras pueden estar mal utilizadas, puedes tener tendencias a utilizarlas de una forma que otras personas no están entendiendo. Hay saltos culturales entre distintos países, que cuando te lees un paper de un francés que ha escrito en inglés, o de un, no sé, de un tailandés que ha escrito también en inglés, posiblemente haya palabras que están traduciendo por la misma, pero que igual no tienen los mismos matices para ellos. Ahí hay un análisis necesario del segundo orden, que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con muchas cosas, y sin el cual las conclusiones no pueden obtenerse. Te tienes que quedar con esos resultados, porque de nuevo, para obtener conclusiones en ciencias, hacemos asunciones filosóficas. Asumimos que la realidad existe. La tontería, no, la realidad existe. Yo estoy de acuerdo, yo soy realista. Ahí entraríamos en tipos de realismo y tal, pero ¿cómo lo sabes? Entran personas y ramas de la filosofía que dicen que al final todos son percepciones, realmente no hay una realidad externa objetiva, sino que son realidades que hasta ahora se han mantenido. Hay dudas, ¿no? El problema es que dentro de esas visiones del mundo no podemos construir, no tenemos certezas. Y por lo tanto, la ciencia se vuelve infértil. Hasta ahora hemos visto que es bastante fértil. Entonces, la fertilidad de tu ciencia es un criterio a tener en cuenta. Es un criterio para seguir construyendo. El realismo, asumir que hay una realidad ahí fuera, es fértil para obtener conocimiento. Son pequeñas concesiones filosóficas que se van haciendo, que aceptamos y que nos llevan a las conclusiones. Entonces, esta es la relación, una relación compleja, una relación en cambio, una relación que depende de la cultura y que es muy abstracta para una charla. Yo no os he puesto un PowerPoint porque imaginad el tipo de imágenes con las que habríamos ilustrado esto. Creo que era mejor tener una conversación que no ha sido tan dialogada como me habría gustado, pero porque creo que nos habríamos ido por derroteros muy locos y ahora tenemos tiempo de preguntas. Pues ahora tal vez sea el momento de ir resolviendo, ir asumiendo que posiblemente a muchos no os haya convencido con muchas cosas y ver el futuro.